Cuando Cristo edificó su iglesia, edificó una iglesia de oración. Cuando Cristo formó discípulos de oración. Cuando Dios une a tu familia, lo hace por medio de la oración. Pero, si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Josué 24:15. Semana de oración. Vamos familia. Vamos a orar. Muy bienvenidos a esta segunda semana de oración. Gracias por estar allí, gracias por aceptar esta invitación a que podamos compartir todos juntos nuevamente una semana de oración. La experiencia que tuvimos el mes anterior fue buenísima y cerramos con una noche de celebración y esta semana también queremos hacer lo mismo. Gracias por estar allí. Te invito a que puedas reunir a toda tu familia, a tus hijos, y si sos hijo, tráele a tus padres, abuelos, tíos, todos reunidos para dedicar este tiempo al altar familiar. Vamos a estar aprendiendo algo muy hermoso en este día. Ya nuestro invitado de hoy, el pastor Noé Hernández, está listo para compartir con nosotros una reflexión muy importante. El tema de hoy es el matrimonio, la base de la sociedad. Pero todos vamos a aprender, no importa si no estás en matrimonio todavía. Yo sé que este tema igualmente es para vos, así que quédate hasta el final con nosotros. Estamos empezando esta semana y cada día a las 19 horas puntualmente estaremos en vivo por este mismo canal de YouTube, ¿verdad? Hasta el jueves, y el viernes estaremos presencialmente en el Templo de Mi Esperanza para una noche de celebración, de adoración y de oración, por sobre todo, para cerrar esta semana que sabemos que va a ser de mucha bendición para todos. Quiero invitarte a escuchar este tema musical que habla sobre la oración y luego ya estamos presentando a nuestro invitado de hoy. Envíanos tus motivos de oración al 0983-583-852. El abanico sigue dando vueltas mientras corren las horas del reloj. Ahora las calles se encuentran desiertas, solo se escucha un grito de dolor. Y mientras tanto en una habitación ya moribunda y llena de dolor, en su lecho aún quiere vivir y sus padres no saben qué decir. Tan solo una oración puede curar tus heridas. Una oración puede llenarte de vida. Una oración abre las puertas de los cielos. Una oración puede curar al enfermo. Solo una oración. En su aflicción ya se ha olvidado que tiene dolor. Cambió su rostro y se llenó de paz. Mira y sonríe y se pone a llorar. Y mientras tanto en otra habitación sus padres ríen de consolación. Hay una esperanza para ti, un milagro puedes recibir.
Solo una oración puede curar tus heridas. Una oración puede llenarte de vida. Una oración abre las puertas de los cielos. Una oración puede curar al enfermo. Solo una oración. Tan solo una oración puede curar tus heridas. Una oración puede llenarte de vida. Una oración abre las puertas de los cielos. Una oración puede curar al enfermo. Solo una oración. Solo una oración. Una oración puede llenarte de vida, una oración puede curar tus heridas. ¿Y por qué? No por nosotros que estamos orando, sino por el que escucha nuestra oración y en el nombre de quien nosotros oramos. Gracias a Jesucristo nosotros podemos llegar al Padre por medio de la oración. Por eso es que siempre oramos en el nombre de Jesús. Y cuando oramos pueden ocurrir cosas maravillosas, porque mientras oramos nuestro corazón es transformado y nosotros podemos empezar a entender el corazón de Dios también. Podemos entender su voluntad, podemos saber por qué muchas veces aparecen diferentes situaciones, enfermedades, y en medio de eso Dios va transformando nuestro corazón. Y su palabra dice que también nosotros podemos pedir y el Padre escucha y podemos recibir lo que estamos pidiendo. Quiero darte la bienvenida, Pastor Noé, en esta noche. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias, Evelyn. Buenas noches. Buenas noches. Hoy, Pastor, vamos a estar hablando acerca del matrimonio como base de la sociedad y me imagino que abarcando el tema de la oración con respecto al matrimonio y a lo que significa también que el matrimonio esté firme para toda la familia. Así es. Voy a tratar de dar una explicación, el por qué, ¿verdad? Seguir orando al Señor para fortalecer nuestros matrimonios. ¿Por qué es que familias firmes, matrimonios firmes hacen iglesias firmes y más saludables para impactar entonces a nuestra sociedad? Qué interesante el tema de hoy. Entonces, para arrancar esta semana, vamos a hablar de la base entonces, del matrimonio como la base de la sociedad, de la familia, de la iglesia. Así que te invito a que puedas buscar un papel, bolígrafo, agenda, lápiz, reunir a todos y prestar muchísima atención a lo que vamos a estar aprendiendo en este momento con el Pastor Noé. Bueno, Pastor, te dejamos a tu disposición este tiempo para poder escuchar esta reflexión que Dios ha puesto en tu corazón. Gracias, Evelyn. Gracias por la oportunidad y me gustaría empezar contando un poquito de lo que mi trasfondo. Yo he sido casado ya por 19 años, ya casi vamos para 22 décadas. Y estoy muy agradecido con el Señor en todo este tiempo que ha estado conmigo, mi esposa Kayla, mis 3 hijos. Pero un poquito más de trasfondo, yo vengo de unos padres casados que tienen ya 53 años de casados. Mis abuelos que aún siguen casados, están en sus 80s. Y tuve el privilegio de conocer a mi bisabuelo y a mi bisabuela que estuvieron casados toda una vida. Mi bisabuelo llegó a vivir 105 años.
Entonces, gracias a Dios he tenido buenos ejemplos de matrimonios que han durado muchísimos años y que a pesar de los años aún han tenido afecto, aún, bueno, lo que yo he visto en ellos, que se tienen afecto, se tienen amor, respeto. Y eso, claro, ha ayudado a formar lo que yo creo de un matrimonio. Ahora, yo desde ahora a la luz de las Escrituras, ¿verdad? Tenemos un concepto que es único, el cual Dios nos ha dado un esquema. Esto del matrimonio no se le ocurrió a un gobierno, no fue una idea humana, sino fue una idea de Dios, fue algo que Dios instituyó para el bien de los seres humanos desde el principio de la creación. Y eso es lo que yo creo que a veces se nos olvida, y claro que se le ha olvidado a nuestras instituciones, se le ha olvidado a nuestros gobiernos, que esto viene de Dios y es para el bienestar de nosotros y para crear familias fuertes, para fortalecer comunidades y tener ahora sí que naciones fuertes también. Pero trayéndolo a lo que es nuestra base como iglesia, nosotros, ¿verdad? Que queremos nosotros fortalecernos como iglesias, yo creo que tenemos que tener matrimonios firmes. Y vamos a empezar con esta escritura, y si todos tienen por ahí sus Biblias o quieren anotar los textos bíblicos, Jesucristo hace referencia al matrimonio, o más bien hace referencia al divorcio. Y en Mateo 19, empezando del versículo 1, ¿verdad? Varios versículos donde Jesús se le hacen preguntas acerca del divorcio, pero preguntas porque quieren que ¿cómo le diré? Que les dé las respuestas que ellos quieren escuchar y para dar una excusa, ¿verdad? Para el divorcio. Entonces, eso es exactamente lo que muchas veces nosotros escuchamos en nuestra sociedad, donde ahora escuchamos donde matrimonios y parejas desafortunadamente encuentran cualquier motivo para divorciarse, cualquier motivo para pelearse y cualquier motivo para separarse. Pero dice en Mateo 19:5, bueno, empezando el versículo 3, dice que en una ocasión unos fariseos se le acercaron y trataron de tenderle una trampa, ¿verdad?, a Jesús con la siguiente pregunta. Y esta fue la pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Y Jesús le respondió: ¿No han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su esposa y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo, como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. En el versículo 7 dice entonces preguntaron: ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Entonces ellos hacen esta pregunta a Jesús y están tratando de que Jesús se contradiga diciendo que una cosa y después otra, porque no puede entonces ir Jesús en contra de la ley de Moisés. Y le hacen esta pregunta y después le dicen lo que Moisés ha dicho, que se referían a Deuteronomios 24, versículo 1 y 2, donde Moisés sí les dijo a los israelitas en ese entonces: supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada, y resulta que él encuentra algo reprochable en ella. Entonces escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de su casa. Una vez que ella abandona la casa, queda libre para volverse a casar. Y aquí tenemos el argumento que estos fariseos entonces vinieron a Jesús y le trataron de entonces, ¿verdad?, que se contradiciera con las palabras de él y las palabras de Moisés. Pero Jesús, ¿verdad?, en su sabiduría y en su amor también, ¿verdad?,
Le responde de esta manera. En el versículo 8, Jesús contestó: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y Jesús les explica entonces con estas palabras que nunca fue la intención de Dios de que un matrimonio se divorciara, una pareja se divorciara, sino porque su corazón se endureció tanto que Moisés les dio entonces una salida, ¿verdad? Una alternativa, pero nunca fue el plan de Dios, nunca fue el plan original de Dios. Y dice en el versículo 11, Jesús les dice con las palabras: no todos pueden aceptar esas palabras, dijo Jesús. No todos. Esto a mucha gente no le cae bien, le cae mal, no puede entender, ¿verdad? Porque siente que tiene el derecho a divorciarse por X cosa. Pero Jesús mismo dice en el versículo 11, no todos pueden aceptar esta palabra, dijo Jesús. Solo aquellos que reciben la ayuda de Dios. Y mis hermanos, mis amigos, esto es exactamente lo que un matrimonio necesita. Todo matrimonio necesita la ayuda de Dios. No hay matrimonio que pueda hacerlo por sus propias fuerzas, por su propia sabiduría, porque no se trata de nosotros ser buenas personas, ni de nosotros tener todas las respuestas, porque va a haber el día en que nosotros nos vamos a molestar con nuestra pareja, nos vamos a disgustar con nuestra pareja y vamos a querer echarlo todo por la ventana porque ya no, qué sé yo, porque ya no aguantamos, porque se vino la tentación y el esposo fue por allí a buscar otra mujer, se distrajo y echa todo por la ventana. Pero lo que Jesús dice aquí, ¿verdad? Que no todos pueden aceptar esta palabra, dijo Jesús. Solo aquellos que reciben la ayuda de Dios. Y algunos puntos unos puntos para pensar es de que el matrimonio, para que un matrimonio sea saludable, para que un matrimonio pueda desarrollarse de una manera lo más saludable posible, tiene que hacer ciertas cositas. Y la primera, que pareciera que es obvia, pero que muchos no lo hacen, es tienes que dejar a tus padres, ¿verdad? Tienes que hacer tres cosas: dejar, unirte y también tienes que ser uno solo. ¿A qué me refiero con dejar? Tienes que dejar primeramente a tus padres, a tus madres. Tú creces en ese hogar lindo que tus padres formaron, que tus padres crearon alrededor tuyo. Pero cuando te casas, lo más ideal es de que tú y tu esposo o tu esposa formen un nuevo hogar y dejen a esa pareja literalmente ese hogar. Y esto viene desde Génesis 2, versículo 23 y 24, cuando Adán dice con una felicidad en su rostro. Yo me puedo imaginar a Adán sonriente, una sonrisa de oreja a oreja, porque dice con signos de exclamación: al fin exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Versículo 24, esto explica por qué entonces el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Entonces, lo primero que tenemos que dejar es dejar nuestro hogar y formar un nuevo hogar. Segundo, es dejar la manera de vivir como solteros, dejar la soltería. Y yo sé que a muchos les cuesta esto y no lo quieren aceptar. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que cuando eres soltero, tú tienes muchos amigos y tienes muchas amigas. Pero cuando te casas, tienes que hacer eso todo a un lado y dejar esa soltería, dejar esa rutina y dedicarte a tu esposo y a tu esposa.
Y eso es, yo creo que alguna de las dinámicas es pero más difícil, porque te vas a encontrar cara a cara con tu esposo o tu esposa todos los días, todo el día, los fines de semana, y vas a decir, ok, esto es, ella es mi esposo, esa es mi esposa, y al principio no vas a saber ni cómo interactuar, sino que vas a tener que aprender a interactuar de nuevas maneras que no has interactuado antes, porque empiezas a interactuar de una manera diferente aún cuando eras novio o novia con él o con ella. Empiezas a hablar de otras cosas, empiezas a planear otras cosas, tu tiempo lo empiezas a invertir de diferente manera. Y otra cosa que tienes que dejar tu yo sobre tu yo. Tu egoísta, no que sea uno egoísta, pero tienes que pensar en la otra persona antes de pensar en vos. Y Filipenses 2, versículo 3, nos habla acerca de esta cualidad que debemos de tener como cristianos, como creyentes, pero más que nada como esposos y esposas, porque ese es nuestro primer prójimo. La persona más cerca que nosotros tenemos es nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro cónyuge. Y Filipenses 2:3 nos dice que no seamos egoístas, no tratemos de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y el ejemplo, claro, que nosotros tenemos como creyentes, el máximo ejemplo es Dios mismo, es Jesús mismo. Cuando en el versículo siguiente dice que aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Entonces aquí vemos que lo que debemos dejar es el yo también. Así como Jesús dejó su trono celestial, vino a la tierra y nos puso primero. Y así eso tiene que pasar en el matrimonio, es dejar el yo y poner a la otra persona primero. Y después tenemos que unirnos a esa persona, verdaderamente unirnos, contraer matrimonio, comprometernos el uno con el otro ante Dios y ante la sociedad. ¿Qué es lo que pasa ahora? Es que solamente viven juntos y nunca toman ese paso de compromiso para verdaderamente unirse uno al otro. Filipenses 5:21 dice que es más que nos sometamos unos a otros por reverencia a Dios, y nos da este ejemplo de por qué nosotros debemos unirnos a la otra persona y qué es lo que nosotros debemos de ser a esa otra persona. Jesucristo, Dios en Génesis nos dice que ya no somos dos, sino somos uno solo, una sola carne. Ya no somos dos, nos unimos literalmente y llegamos a ser una sola persona. También nos debemos unirnos en una vida nueva que estaremos formando con la ayuda del uno con el otro. Tenemos ahora una esposa, ¿verdad? O un esposo que no era parte de nuestra vida, ahora es parte de nuestra vida. Eclesiastés 4:10 dice que si uno cae, ¿verdad? El otro, ¿verdad? Puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Nos da referencia de que es mejor estar acompañado, de que es mejor nosotros tener esa confianza en nuestro cónyuge. ¿Y qué es lo que hacemos más en unirse? Mientras más platicamos, nos damos a conocer, empezamos a unir nuestros ideales, nuestros sueños, ¿verdad? Ya no son mis sueños
los sueños de mi esposa, sino que son nuestros sueños. Ahora, son nuestras finanzas. Son nuestras finanzas, son nuestras profesiones, nuestras familias, nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros horarios, y empiezas a unir todo y todo llega a ser una sola cosa. Y por último es ser uno solo, ¿verdad? No es de que lo tuyo, ¿verdad? Lo tuyo es mío y lo mío es mío, como dice por allí el dicho, ¿no? Sino que todo lo que tú tienes es mío, es ser uno solo, porque Dios nos llama una sola carne. Esto explica, dice en el versículo 24, por qué el hombre, ¿verdad?, deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en una sola carne. Ok, eso es algo bien práctico que cuando yo y mi esposa, ¿verdad?, aún no éramos novios, estábamos tomando consejería prematrimonial. Lo que escuchamos acerca de qué es lo que te empieza a formar o ser uno es tener una sola cuenta de banco. Pareciera que es de lo más insignificante, ¿verdad? Pero es una práctica que nosotros pusimos en pie desde el primer día. Yo recuerdo que fuimos al banco y cancelamos una cuenta la cuenta de Kayla en ese entonces, y nos quedamos con mi cuenta de banco porque estábamos de una manera tangible demostrando que ya no éramos dos personas, que ya no era su dinero ni mi dinero, sino era nuestras finanzas, era nuestra vida, era una vida sola, y teníamos solamente una sola cuenta. Y la verdad que a través de los años yo me he sentado con varias parejas, ¿verdad?, para dar un poco de consejería matrimonial, y me he dado cuenta muchas veces que el esposo tiene una cuenta y la esposa tiene otra cuenta. Y no pareciera de mucha significancia, pero acarrea problemas y te dice mucho de la relación, que no es una relación, son dos relaciones. Él lleva una cuenta por acá y ella lleva una cuenta por acá. Y ya desde ahí te puedes dar cuenta cómo empiezan los problemas o pueden empezar ciertos problemas. Ahora, el ser uno solo es un solo hogar, un solo techo, ¿verdad? La esposa deja a la mamá, el esposo deja a su mamá y su papá. No, ya se visitan los parientes, claro que sí, es lo más sano, pero se queda uno a dormir en casa, come uno en casa. Sé que a veces dice por allí, ¿verdad?, el dicho, o escuchamos, es que la comida de mi mamá es más rica, qué sé yo, pero eso sale sobrando. Es formar un solo hogar, una sola cuenta, ¿verdad? Ya mencioné eso. Bueno, una sola cuenta de teléfono, una sola factura, un solo horario para comer, ¿verdad? No es de que tú comes antes o después, nada de eso. Un solo horario para dormir. Los dos irse a dormir a la misma hora. Ahora, eso es algo que de repente cambia con los años, por los bebés, los niños, el trabajo, ¿verdad? Pero hacer todo lo posible por entrar en esa pieza juntos, para dormir juntos, para dormir a la misma hora, porque eso crea unidad y es uno solo. A lo que tiene que ver con la familia y los hijos, ¿verdad? Y la crianza de los hijos, para darles un buen ejemplo de qué es un buen matrimonio, ¿verdad? Es exponernos a la palabra de Dios. Y Proverbios, ¿verdad? Proverbios 4:9, dice que es mejor ser, ¿verdad? Enseñarle a los hijos que es mejor ser dos que uno, ¿verdad? Porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito, dice el versículo 9. El versículo 10 dice que si uno cae, ¿verdad? Ya lo leí anteriormente, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, ¿verdad?, pueden brindarse calor mutuamente. Pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda
y vencen. Mejor todavía si son 3. Dice, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Entonces aquí vemos que hay una cierta unidad en la familia, donde vemos 2, ¿verdad? Estos versículos se han usado mucho para describir la pareja, describir el matrimonio, ¿verdad? En muchas bodas, pero también habla acerca de 2, habla acerca de 3, y claro, ahí se habla acerca de Jesucristo en nuestra relación, pero también como familia, si estamos unidos, si nuestros hijos saben lo que nosotros estamos pensando, nuestros planes, ideales, sueños, y los invitamos a ser parte de todo eso, y ellos saben lo que ellos nos ven actuar como una pareja, nos ven actuar como 2 personas que se quieren, que se aman, que se respetan, ¿verdad? Y que se protegen, que nos protegemos, que ellos ven que yo protejo a su mamá, que la cuido, que espiritualmente yo trato de enseñarles, ¿verdad? Los caminos de Dios, como lo vemos en Deuteronomio 6:7, y que queremos tratar, y que siempre tratamos de enseñarle, ¿verdad? De llevarlos a la iglesia. Muchas veces como papás pensamos que pasa esto en la educación. Como padres decimos, si llevo a mi hijo al colegio, ya hice mi trabajo, ¿verdad? Ya que el maestro le enseñe. Y yo creo que ese es uno de los errores más grandes que nosotros podemos cometer como padres, aún con la educación de nuestros hijos. En lo académico, deberíamos de nosotros también tener más parte en su educación. ¿Qué es lo que están aprendiendo? ¿Qué les están enseñando en el colegio? Y tener parte también de explicar ciertas cosas. Cuando tengan una duda, de nosotros como padres estar ahí para también ayudarles a resolver esos problemas académicos. Nosotros también tener ese interés de ayudarles en cualquier cosa que ellos necesiten. Algo bien práctico como papá, pues yo soy pastor, y como pastor la gente ha de pensar, me imagino que ha de pensar que mis hijos, ¿verdad? Qué sé yo, todos los días agarramos cada quien nuestra Biblia, escogemos un pasaje y empezamos a tener un estudio bíblico. Y me encantaría, la verdad que me encantaría, y lo he tratado de hacer. Hemos tratado de decir, ok, los martes después de la cena vamos a agarrar nuestras Biblias y vamos a leer y vamos a tener un estudio bíblico. Pero pasan, ¿verdad? Pasan 2, 3 veces, 4 veces, un mes, tal vez 2 meses, y después el horario se descompone, vienen otras actividades y ya dejamos. ¿Y a qué es lo que voy? Que no hay, yo creo que no hay un método en sí para enseñar esto a nuestros hijos, la palabra de Dios. Pero sí he buscado diferentes maneras. Una que me ha resultado como padre, porque en las mañanas yo voy a dejar a mis hijos al colegio en las mañanas, y como están en el auto y no pueden salirse porque estamos manejando, pongo un audiolibro, pongo la audiobiblia, escogemos unos versículos por la mañana y nos ponemos todos a escuchar la palabra de Dios. Y hacemos eso por un tiempo, y después hacemos otra cosa otro tiempo, y así sucesivamente, pero tratando de constantemente exponerlos a la palabra de Dios. Y el papel del matrimonio y de la familia en la iglesia, yo creo que es muy importante. Es lo más básico, porque lo más es uno de los pilares, diría yo, porque cuando vemos a nuestra sociedad, vemos una sociedad que no le da ya más importancia a un compromiso del matrimonio. No le da más importancia ya a tener un hogar, al sentarte a la mesa y compartir una comida y hablar con tus hijos y hablar de cosas que les preocupan. El otro día, conversando con mis hijos, nos sentamos a cenar, y mi hijo me dice, estaba hablando con mi amiga del colegio, ella me dijo que ellos no cenan juntos. Y mi hijo nos explicaba y nos contaba, y se me hizo raro porque nosotros comemos juntos todos los días, y eso es algo que a veces lo tomamos a la ligera, pero son cosas importantes, ¿verdad? Que prácticas
cuando vamos a la iglesia, como familia, para mamá, papá y los hijos, yo creo que da un ejemplo a otras personas y a nuestra sociedad de qué es lo que le importa verdaderamente a Dios y cuál es el poder de Dios verdaderamente, ¿verdad? En una persona, en un hogar, en una familia. Efesios 5:24 dice que para los maridos eso significa que dice que ame una a cada su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él se entregó su vida por ella. Y nos da un ejemplo de que fue tan importante, es tan importante la familia, ese retrato del esposo y la esposa, que aún en Efesios se nos da un ejemplo de esposo y esposa a Jesucristo con la iglesia. Tan importante ese visual de tener esa relación entre un esposo y una esposa que se nos dio como ejemplo para qué es Jesús y su relación con nosotros, su iglesia. Así que yo los animo, ¿verdad? Los animo donde quiera que estén, cuando vean esta reflexión, de que se pongan a pensar en sus matrimonios, ¿verdad? En lo fácil y en lo difícil que es el mantener una relación de muchos años, ¿verdad? Yo tengo 19 años de casado, me gustaría llegar a los 20, 21, 22, 30, 40, 50, los que Dios me quiera regalar, la verdad. Y sé que no ha sido fácil, no tengo un matrimonio perfecto y me faltan muchos años por delante, pero sí, gracias a Dios hemos aprendido 2, 3 cosas y gracias por darme la oportunidad de compartirlas con ustedes. Así que me gustaría orar por ustedes, una pequeña oración para que Dios use su palabra, ¿verdad?, en cada uno de nosotros como recordatorio de lo que es un matrimonio y lo que verdaderamente significa ese compromiso. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos las gracias. Gracias porque esta idea del matrimonio no es algo que nació de una cultura, de las muchas culturas que hay alrededor del mundo. Esas culturas que tú creaste también, sino que es algo que nació en tu corazón. Y esa relación entre un hombre y una mujer es la relación íntima que tú deseas tener con nosotros, Señor. El de saber qué pensamos, qué sentimos, qué añoramos, qué soñamos, Dios. Te pido, Dios, por cada matrimonio de nuestra iglesia, por cada matrimonio en el Paraguay, por cada matrimonio en el mundo, que está luchando día con día para seguir juntos, para entenderse mejor, comprenderse mejor y ayudarse mutuamente, quererse mutuamente, Dios. Te pido, Señor, que protejas a cada matrimonio de Mi Esperanza, nuestra iglesia, a cada matrimonio en nuestro Paraguay, Señor, y a cada matrimonio alrededor del mundo, que sabemos que nuestro enemigo está solamente como león rugiente, solamente viendo a quién devorar, a quién destruir. Pero te pido, Señor, que nos ayudes, porque solo con tu ayuda, Jesús, seguiremos firmes en esta relación al cual tú has llamado matrimonio. En tu nombre, Jesús, te damos las gracias. Amén. 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 Qué hermosa reflexión, pastor. Y matrimonios saludables. Entonces vimos cómo el matrimonio empieza a ser saludable cuando se une y es una sola carne. ¿Viste, pastor? Yo anoté. Sí. Entonces, pastor, quería a manera de pregunta, ¿qué tan importante es que nuestros hijos puedan ver escuchar de repente palabras de afirmación, de amor, gestos amorosos entre el matrimonio? O ver a sus padres orando
¿qué repercusiones tiene eso en los hijos? Mira, yo creo que todos hemos escuchado estas frases en el colegio, en la clase de matemáticas, no sé si ustedes recuerdan, cuando estás aprendiendo álgebra o estás aprendiendo unas ecuaciones y no falta el estudiante que le dice al maestro, ¿y esto para qué lo aprendemos si nunca lo vamos a usar? No sé si ustedes se acuerdan, o ustedes tal vez le dijeron eso al profesor. Porque muchas veces lo que aprendemos, ¿verdad?, no lo aplicamos, porque no lo vemos en el mundo real, no se nos queda en nuestras mentes. Ahora, ¿por qué es importante nosotros tener esos gestos, ¿verdad?, con nuestro cónyuge? Es porque queremos ser ejemplos, porque lo que mejor se aprende viendo y experimentándolo. Si no lo ves, si no lo experimentas, es difícil que lo vas a aprender y es más difícil que lo vas a replicar. Así es. Yo recuerdo a mis padres, otra vez, no fueron un matrimonio perfecto ni lo son, pero yo recuerdo a mi padre que llegando a casa siempre le daba un beso a mi mamá, de repente llegaba con una rosa y le regalaba una rosa a mi mamá. Y detalles que él nunca me dijo. Mi papá me dijo, mira, regala una rosa. Algún día vas a tener una esposa, de vez en cuando regalar una rosa. Él no me dijo esas palabras. Él lo hizo, y porque él lo hizo, yo lo vi, entonces yo lo aprendí de él. Y no lo hago siempre, ¿verdad? No lo hago, qué sé yo, una vez por semana, pero de repente llego a casa con unas flores acá él. Y eso, claro, cuando llegan mis hijos del colegio, pues ven allí las flores y saben que pues su papá le regaló flores a su mamá, ¿no? Qué importante, hablar con el ejemplo, ¿verdad, pastor? Y de repente puede ser el caso también de que hay personas que no tuvieron ese ejemplo en sus casas, claro. Pero sabemos que cuando llegamos a Cristo, todas las cosas se hacen nuevas, ¿verdad? Y claro, nosotros podemos empezar a cambiar la historia de nuestra generación, de la que nos sigue, ¿verdad? Así es. Podemos nosotros tomar ese primer lugar y para que nuestros hijos puedan llevarlo ya, replicarlo a sus hogares después. Claro, claro, sí, porque yo le conocí a Dios como de joven, ¿verdad? Y una de las, yo creo que las lecciones que, bueno, mis hijos me preguntan, ¿y cuántas novias tuvo, ¿verdad? O a su mamá le pregunta, ¿cuántas novias tuvo? De decirle, tuve, bueno, novia, lo que sé, novia, una, y fue tu mamá. Ahora, no le tengo que decir ya, no tengas muchas novias. Espero que el ejemplo que le di sea suficiente. Amén. ¿Y así? Sí, es tan importante porque podemos hablar mucho, pero al fin y al cabo lo que nuestros hijos replican es lo que nosotros hacemos. Exacto. Y me encantó también, pastor, una parte de tu reflexión. Bueno, todo estuvo muy, muy lindo, pero esa parte que dijiste que cada familia puede buscar la forma sí, de hacer llegar a sus hijos y de poner en práctica también en el matrimonio la forma de ese altar familiar del que nosotros estamos hablando. De repente tenemos en nuestra mente un formato de reunión o de un culto sagrado, sí, ¿verdad? Pero sí, podemos poner en práctica muchas cosas, pastor, de repente en un paseo o qué sé yo, una película, de diferentes formas, llevar a la práctica lo que es el altar familiar para que nuestros hijos también se prendan o se enganchen con la actividad, ¿verdad? Claro, dice, Deuteronomio nos da, a veces pensamos que eso ya es del Antiguo Testamento, donde dice que que atemos las escrituras, ¿verdad?, en tus manos, o llévalos sobre la frente, ¿verdad?, como un recordatorio, escríbelos en los marcos. Ahora, algo que yo he visto en muchos hogares, que la verdad que yo veo acá en mi casa y no tengo mucho de eso, pero a veces la palabra de Dios se escribe en un cuadro, qué sé yo, en un mural. Todo eso ayuda. Eso es muy importante.
fomentar la palabra de Dios y la lectura y que nuestros hijos puedan escuchar también de nuestros labios. Una cosa que nosotros hacemos con mi esposo y mi hijito chiquitito es que cuando vamos en el auto repetimos un versículo y todos lo aprendemos, todos tenemos que aprender. Entonces es como una competencia, ¿verdad? Pero a la vez también es algo divertido para el pequeño, ¿verdad? Y de esa manera poder hacerlo de una manera agradable para él, porque de repente él no sabe leer, no se puede sentar mucho tiempo a escuchar una lectura, claro. Pero de esa forma él puede ir grabando en su memoria, en su corazón la palabra de Dios. Entonces es interesante cómo cada familia puede encontrar ese momento y encontrar la forma más atractiva, porque la palabra de Dios en sí es atractiva, solo que a veces nosotros mismos nomás nos volvemos un poco reacios a leerla. Y lo hacemos monótono porque a veces la misma forma se lo une otra vez. Y créemelo, con la edad de los chicos también cambia la manera que tú te acercas a ellos con la palabra de Dios. Cuando eran pequeñitos, ¿verdad? Su mamá antes de dormir les leía, ¿verdad? Una parábola, una historia de la Biblia, y con dibujitos y todo, y eso era, ¿verdad? Ahora son adolescentes, ahora no se van a sentar y escuchar las mismas historias de la misma manera. O sea que claro. Con la edad diferentes edades también cambia ahora sí que el formato de cómo transmitirles también la palabra de Dios. Amén. Qué lindo este tiempo, pastor, que podamos estar conversando y también que las familias estén llevando esta enseñanza a su realidad, a su casa, a su sala, a su familia, a su núcleo familiar, ¿verdad? Y pastor, en estos días nosotros estamos recepcionando motivos de oración. Animamos a todas las familias a que puedan enviar sus motivos de oración, a que puedan también orar por esos motivos, porque todos podemos orar, pero la idea de enviar los motivos de oración es que como iglesia podamos estar orando y abrazándonos en esas situaciones. Y Dios conoce cada situación. También quiero pedirte, pastor, que puedas estar orando por estos motivos que Dios conoce, y algunos motivos que todavía no llegaron, pero que durante la semana van a ir llegando. Y también por la reunión del viernes, que va a ser una reunión presencial donde vamos a estar juntos adorando, exaltando el nombre de nuestro Dios, y animar a todas las familias a que podamos reunirnos el viernes en el templo de mi esperanza. Así que, pastor, te pido que puedas estar orando por ese tiempo y por los motivos de oración que nos van llegando. Amén, amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos las gracias por esta noche que nos ha regalado, Dios. Y gracias, Señor, te damos por el privilegio que nos das de seguir aprendiendo más de ti, de reflexionar, Dios, el cual tan importante es el matrimonio en la vida de cada iglesia local, Dios. Porque sabemos que si nuestros matrimonios están fortalecidos, están viviendo acorde a tu voluntad, eso quiere decir que entonces están tratando de guiar a sus hijos acorde a tu voluntad, Dios, y se están relacionándose unos con otros acorde a tu voluntad, a través de tu amor y de lo que aprendemos de ti, Señor. Así que, Dios, te pedimos por este tiempo que vamos a tener juntos este próximo viernes, que nos podamos reunir como familia, como familias juntas, para alabar tu nombre, para exaltar tu nombre, para darte a ti, Señor, toda la honra y la gloria. Porque reconocemos, Dios, que el matrimonio no es solamente un concepto, sino que es una realidad, sino que es
es tu ADN espiritual, es la manera que tú nos creaste como seres humanos. Desde el principio nos diste a un cónyuge para que nos complementara, para que estuviéramos completos, para que estuviéramos llenos, satisfechos, para que estuviéramos acompañados, para que nunca estuviéramos solos, para que nos sintiéramos amados, fortalecidos a través de esa otra persona. Dios, te pido, Señor, que por cada pareja de nuestra iglesia, por cada familia, te pido que nos ayudes a seguir luchando por nuestra relación, que no es fácil y que porque fuera de tu casa, fuera de tus estatutos, está siendo más y más atacada y está siendo menos y menos priorizada. Así que, Señor, te pedimos que nos ayudes a seguir luchando, a seguir no defendiendo, sino a vivir en esta comunión tan hermosa que tú nos has regalado para cosechar todos sus beneficios y de dar y de experimentar ese amor y esa paz que tenemos al estar juntos, al ser obedientes y al amarnos unos a otros, Dios, para entonces contagiar a aquellas parejas que no han tomado una decisión firme, el de estar juntos, el de ser uno solo, el de dejar esa vida de soltero, sino verdaderamente unirse uno al otro. Así que, Dios, te pedimos, Señor, que cada motivo de oración sea contestado, Dios, y que tú puedas, Señor, ayudar a cada pareja que se encuentra tal vez en estos momentos luchando y batallando por su matrimonio. Que te miren hacia ti, Dios, y que encuentren sus respuestas, Señor, en tu palabra, en tu consejo, Señor, en lo que hemos aprendido hoy en esta noche. Así que te damos las gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor Noé, por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias, yo sé que vas a estar acompañándonos en toda la semana con tus oraciones y presente también en los programas virtuales. Y nos encontramos, Pastor, el viernes en el Templo de Mi Esperanza para celebrar juntos y orar como iglesia allí. Muchas gracias, Pastor, Amén. por tu tiempo, por estar con nosotros en esta noche. Gracias, Evelyn. Gracias por darme la oportunidad. Amén. Bueno, quiero dejarte un desafío como familia en esta noche. Cuando hablamos del matrimonio, hablamos de esa comunión tan importante que afecta a toda nuestra familia. Por eso queremos dejarte como desafío que puedas preguntar a tus hijos cómo ellos les ven a ustedes como matrimonio. Ellos ven que ustedes son amorosos, que se abrazan mucho o que no se abrazan. Ver un poco qué ellos están pensando acerca de esa unión matrimonial que ustedes tienen. ¿Se tratan bien? ¿No se tratan bien? ¿Se hablan bien? ¿Les gustaría que ustedes se hablen de una manera más cariñosa o no? Es importante y va a ser un poco divertido también escuchar qué tienen que decir nuestros hijos acerca de eso. Si tienen la edad ya para contar un poquito cuál es su perspectiva de cómo ellos nos están mirando como matrimonio, entonces yo te invito a que puedas hacer este desafío con tus hijos. Otra de las cosas es que puedan, como matrimonio, hablarse el uno al otro y decir qué es lo que más le bendice el uno del otro. Entonces el esposo le va a decir a su esposa: lo que más me bendice de vos es esto y esto, ¿verdad? Que me tratas bien, o que siempre cuando llego me recibís con una sonrisa, ¿verdad? Y ese tipo de cosas se van a contar en frente de sus hijos, para que sus hijos escuchen qué es lo que le bendice del otro.
¿Vieron qué lindo desafío tenemos para el día de hoy? Esto lo pueden practicar en el altar familiar, ahora mismo, cuando terminemos el programa, o en los momentos que ustedes se reúnen como familia para orar, para tener estos tiempos que estuvimos hablando de la lectura de la palabra de Dios, de ese encuentro con Dios como familia, como matrimonio. Así que un lindo programa el de hoy, un lindo tema, un lindo desafío para que podamos juntos seguir creciendo, porque matrimonios sanos, saludables, hacen familias saludables e iglesias saludables. Gracias por estar ahí, por acompañarnos hoy, y te invito a que nuevamente te conectes mañana con nosotros a partir de las 19 horas. Vamos a estar teniendo un invitado especial, el pastor Tranquilino Candia va a estar con nosotros compartiendo el tema de mañana, así que no te pierdas nuestro programa Vamos Familia, vamos a orar. Invita a otras familias a que puedan unirse contigo a este hermoso tiempo de aprendizaje y de oración. Nos encontramos mañana, te dejo con un tema musical y que Dios te bendiga. Un abrazo grande. Envíanos tus motivos de oración al 0983-583-852. Y aquel que nos llamó a ser sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Hablar de la única verdad que salva a la humanidad, la vida eterna en Cristo. Ilumina los ojos de mi corazón y déjanos ver tu poder en nuestra generación. Aquel que nos llamó a ver lo que está por hacer. Venga tu reino. Somos tu pueblo santo, Señor, y anunciaremos su luz admirable. Ilumina los ojos de mi corazón, déjanos ver tu poder en nuestra generación. Queremos ser la luz y mostrar a Jesús. No nos dará temor hablar de tu amor, y somos tu iglesia, tu iglesia. Queremos ser la luz y mostrar a Jesús. No nos dará temor hablar de tu amor, y somos tu iglesia, tu iglesia. Somos tu iglesia. Heme aquí, envíame a mí. Mi vida entera está dispuesta en adoración a una voz. Tu iglesia clama, ven Señor Jesús. Heme aquí, envíame a mí. Mi vida entera está dispuesta en adoración a una voz. Tu iglesia clama.